Bueno, la clase pasada nos habíamos quedado, me parece, en ramas de la física, ¿no? Ya habíamos visto que era la física. Era la ciencia que estudia la naturaleza, los fenómenos naturales. Bueno, que el primero que estudió los principios de la naturaleza, de la física, fue Tales de Mileto, ¿no? Entonces, hoy vamos a seguir viendo las ramas de la física. La física se divide en dos ramas, clásica y moderna. Y yo decía que no tenía que ver con velocidad, con tiempo, sino que tiene que ver con velocidad de la luz. Clásico significa tradicional o cotidiano. Entonces sí, es por eso dice, la física clásica estudia fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Y física moderna estudia fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. Eso es la moderna. Entonces tiene que ver con velocidad de la luz. Bueno, entonces copien estas dos ramas y su concepto. Si ya las copiaron, me dicen para que yo continúe. Me dicen si ya las copiaron, esto y esto. A ver, copien. Bueno, copien, como dije, estas dos ramas principales y su concepto. ¿Me avisan cuando terminen de copiar? Me avisan cuando terminen de copiar, ya sea que lo escriban al chat o me dicen.
Bueno, gracias. Entonces, vamos a ver, para darnos una idea, vamos a saber cuánto vale la velocidad de la luz. Entonces, la velocidad de la luz tiene un valor de 300.000 kilómetros sobre segundo. Es decir, que la luz en un segundo, recorre 300.000 kilómetros. Ahí está, eso significa. La velocidad de la luz generalmente se representa con la letra C y tiene este valor, 300.000 kilómetros sobre segundo. Otro valor equivalente es el siguiente, 3 por 10 a la 8. Ahorita explico qué significa esto de por 10 a la 8. Bueno, para los que estuvieron en la clase del sábado, lo expliqué, pero ahorita lo vuelvo a explicar, no se preocupen. Entonces, simplemente significa que le voy a poner 8 ceros al 3. Es decir, que esto equivaldría a 3. Ahí está, a esta cantidad, que vendrían siendo 300 millones de kilómetros, de metros sobre segundo. Ahí está, de metros sobre segundo. Ahorita lo explico con calma qué significa eso de por 10 a la 8. Pero simplemente quiere decir que hay que agregarle 8 ceros al 3. Bueno, eso ahorita lo ponemos. Entonces sí, es muy rápida, obviamente, la velocidad de la luz. Le puede dar muchas vueltas a la Tierra en un solo segundo. Incluso el sonido es muy bajo comparado con la luz. El sonido en promedio tiene una velocidad de 340 metros sobre segundo. Ahí está, ni siquiera llega a 1 kilómetro sobre segundo. Entonces sí, incluso el sonido es mucho más bajo que la luz. Bueno, entonces copien. Esta cantidad a veces se pregunta, así que sí, copienla. Bueno, entonces esta división se debe porque los objetos, las partículas que se mueven a una velocidad cercana a la luz tienden a presentar otros fenómenos, ya no se comportan como observamos en la vida cotidiana. Y precisamente por eso están las ramas. En la física clásica están las ramas que ya conocemos de la vida diaria. Porque pues sí, en la vida diaria pues los fenómenos se mueven a una velocidad muy por debajo de la luz. Fenómenos como mecánica, hidráulica, termodinámica, que es el intercambio de calor, los flujos de calor entre cuerpos. Sí, los intercambios de calor. Incluso, por ejemplo, cuando se calienta una olla con agua, etcétera. Y hay demasiados, obviamente la termodinámica abarca demasiadas cosas. Y óptica, lo que son las lentes y los espejos. Entonces empecemos con cinemática. ¿Qué es la cinemática? Este concepto sí, escríbanlo. Voy a escribir los principales, los que más puede que les pregunten. Cinemática. Estudia el movimiento de los cuerpos sin estudiar la causa que produjo el movimiento.
cópienlo. Bueno, ya copiaron. Bueno, gracias. Ahora vamos a ver el concepto de mecánica. Estudia el movimiento de los cuerpos y la causa que produjo el movimiento. Él sí estudia la causa que produjo que el cuerpo se mueva. Es decir, miren, la cinemática estudia solamente cuestiones como la aceleración, la velocidad del cuerpo, la distancia que recorre y el tiempo que tardó en hacerlo. Ahí está, estudia más que nada esos parámetros: aceleración, velocidad, distancia y tiempo. Y la mecánica ya estudia esos parámetros también, bueno, es decir, aceleración, velocidad, distancia y tiempo, pero también estudia la causa que produjo que se moviera. Es decir, también estudia la fuerza que se le aplicó al objeto para moverse, para que tuviera esa aceleración o esa velocidad. Estudia la fuerza también aplicada, o la cantidad, o el impulso también, que requirió para que el cuerpo se moviera. ¿Sí se entiende? Bueno, a ver, copien. Entonces, cinemática estudia aceleración, velocidad, distancia, y la mecánica estudia eso y también la fuerza producida, la fuerza que la fuerza aplicada al objeto, porque esa fuerza fue la que produjo el movimiento. Bueno, a ver, copien. Bueno, gracias. Ahora vamos a ver hidráulica. La hidráulica estudia los fluidos. ¿Quiénes son los fluidos? Aquí los pongo entre paréntesis: líquidos y gases. Espero que quepa. Bueno, sí cabe. Bueno, mejor aquí lo pongo. Estudia los fluidos, líquidos y gases.
Ahí está. Es decir, los gases no solamente son los de el gas LP para calentar, sino pues el gas en general es el vapor. También un gas puede ser el vapor de agua, las nubes, etcétera. El aire es un gas. Ahí está, en general esos son los gases. Los que están en ese estado, en el estado de gaseoso. Es decir, los vapores. Bueno, entonces, no solamente es, como dije, el gas LP, el que se usa para producir fuego, ¿no? Bueno, en la estufa, etcétera. Bueno, y los líquidos, bueno, igual son los que están en estado líquido. No solamente es el agua, sino todos los que están en ese estado. Puede ser, por ejemplo, el petróleo que está en estado líquido, también es un líquido. También puede ser, a ver, veamos, bueno, glicerina, bueno, sustancias químicas que están en estado líquido. Bueno, copien. Gasolina que está en estado líquido, también. Bueno, copien. Bueno, gracias. Bueno, esos son los conceptos principales, los que puede que les pregunten. Bueno, ya la termodinámica es un concepto ya un poco más amplio, por eso casi no se pregunta. Simplemente la termodinámica es el intercambio de los flujos de calor. Eso es, el intercambio de los flujos de calor entre dos o más cuerpos. Bueno, ¿qué es el calor? Es energía. Es decir, los cuerpos constantemente se intercambian energía. Y eso se manifiesta en que se incrementa o se disminuye su temperatura. El calor y la temperatura no es lo mismo, no es lo mismo. El calor, como dije, es energía. Bueno, y la temperatura, ahorita digo, más adelante, cuál es su concepto. Bueno, después está la óptica. La óptica son los fenómenos de la luz en lentes y espejos. Más que nada eso estudia, los lentes y los espejos. Entonces, eso estudia la óptica. Bueno, los estudiosos en estas áreas, los que iniciaron estas áreas, se puede decir, bueno, sí son Tales de Mileto, como vimos al principio, la clase pasada, también Aristóteles, también Jean Buridan. ¿Quién fue Jean Buridan? Fue un monje, un sacerdote católico, que introdujo el concepto de impulso. El concepto de impulso. Ese concepto es muy amplio y le sirvió de base a Newton para deducir sus famosas leyes. E incluso el concepto de impulso es más general que la fuerza, es más amplio. Incluso ya en cuestiones de física ya más de carrera, se ocupa más ese concepto de impulso que el de la fuerza. Entonces sí, introdujo ese concepto. Después tenemos, bueno, voy a mencionar primero a Newton. Bueno, Newton hizo sus famosas leyes, las leyes de Newton, de la fuerza. Y también de la atracción gravitacional, de la famosa fuerza gravitacional. Hizo muchos aportes. Y también fue uno de los fundadores del cálculo, junto con Leibniz, del cálculo diferencial. Bueno, el cual es como el corazón de la física, el cálculo diferencial. Bueno, y y también hizo otras aportaciones en matemáticas, también en economía, me parece, en política, etcétera. Luego tenemos aquí a Galileo Galilei. Bueno, Galileo Galilei, a él se le reconoce porque hizo la física como ciencia experimental. Antes solamente era teórica. Entonces Galileo pues es el primero del que se tiene registros de hacer experimentos. Es decir, bueno, esta teoría, esta ecuación matemática, vamos a ver si se cumple en la realidad. Y sí, efectivamente hizo experimentos en la Torre de Pisa y comprobó que los objetos caen exactamente al mismo tiempo. Es decir, que si quitamos el aire del ambiente, tanto una hoja como una piedra caen al mismo tiempo. Ahora, si quieren eso lo escribimos. Os voy a sacar el programa de dibujos.
Esperen que cargue. Ahí está. A Newton lo vamos a ver más adelante, en las famosas leyes de Newton. Pero ahorita voy a escribir algo de Galileo, por si acaso. Vamos a ver. Bueno, lo escribo primero y ya después lo pongo un dibujo. Bueno, Galileo comprobó que los objetos caen al mismo tiempo. Esto si no hay aire presente. O bueno, o viento presente. Ahora aquí hay un comentario. Vamos a ver. Ah, bueno, de que ya terminaron de copiar. Eso si no hay viento presente. Ahí está. Por el viento es que las hojas, ya sea una hoja de papel o de papel higiénico o de un árbol, por el viento es que caen más lento. Pero si estamos en un ambiente en el que no hay viento, bueno, entonces tanto una hoja de papel como una piedra, bueno, digamos, para ejemplificar esto, digamos que es un yunque, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, así un objeto muy pesado, ahí está. Digamos un yunquecito. Ahí está, entonces tanto los dos objetos caen exactamente al mismo tiempo. Si no hay aire, si no hay viento presente. Ahí está, esto es una hoja de papel. Y digamos que esto es un bloque metálico. O bueno, una piedra, digamos que es una piedra. Una roca. Entonces caerían exactamente al mismo tiempo. Esto es porque son atraídos con la misma fuerza. Que es, bueno, son acelerados exactamente a la misma razón, que es la aceleración gravitacional. Esta aceleración gravitacional tiene un valor. Bueno, lo escribo mejor. O bueno, mejor ahorita lo explico, porque no he explicado qué es aceleración. Bueno, simplemente esto. Caen al mismo tiempo. Después explico por qué. ¿Mande? ¿Mande? ¿Tenían una duda? Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, bueno, y sí, dicen que a Galileo lo persiguieron, dicen que la iglesia, pero fue una facción de la iglesia, en ese entonces estaban divididos. Bueno, hay un libro que se llama El Católico Gibelino, y explica cómo había desde antiguamente dos facciones de la iglesia. Bueno, a eso en la antigüedad. Ahorita quién sabe, pero bueno, en la antigüedad. Se llamaban los gibelinos y los güelfos. Y los güelfos querían un control total. Y los gibelinos, bueno, que fuera entre los dos, entre el Estado y la iglesia. Bueno, y una parte, los gibelinos apoyaron a Galileo. Bueno, nada más lo menciono en una parte, en ese libro. En sí el libro trata sobre esas dos facciones. Ya nada más en una partecita habla lo de Galileo. Y también el tribunal de la iglesia no era en sí duro, como andan diciendo, que se llamaba la Inquisición, la Inquisición católica. De hecho, en la Inquisición católica, el imputado, el presunto culpable, era perdonado si él se arrepentía de lo que había hecho.
o de lo que se le acusaba. Entonces, así se le perdonaba como en la confesión. Entonces, algo que obviamente en tribunales modernos es impensable. Bueno, entonces, bueno, eran ciertos delitos como blasfemia o no me acuerdo qué otros delitos. No, no eran así todos los delitos. Pero sí, sí, si se arrepentía, se le perdonaba. Entonces sí, no eran duros como andan diciendo. No eran así algo, ni torturaban, como decía. Bueno, entonces, ahora vamos a seguir. Luego Bernoulli hizo estudios sobre hidráulica y también sobre probabilidad. Entonces hay incluso una ley que se llama de Bernoulli, bueno, principio de Bernoulli, que explica por qué los aviones vuelan. Bueno, eso ahorita no lo voy a explicar porque es otro tema, esto no se va a preguntar, nada más como estudiosos. Luego está Boltzmann, hizo estudios en termodinámica. Volta y Tesla hicieron experimentos sobre, más que nada, aportaciones en electricidad. Bueno, los pongo acá porque fueron más que nada experimentales. Entonces, Volta, por eso se llama volt. A la tensión eléctrica se le conoce como volt, ¿no? Como voltaje, en honor a Alessandro Volta. Y Tesla, bueno, hizo demasiadas aportaciones. Incluso el campo magnético se le nombra en honor a él, a Nikola Tesla. Así se mide el campo magnético en teslas. A él también se le reconoce el alumbrado público, es decir, la forma en que están conectados la electricidad en los hogares es por la corriente alterna que introdujo Nikola Tesla. Bueno, entonces se le reconoce muy poco. De hecho, pues sí, incluso todos dicen que él fue el que inventó la bombilla eléctrica y no Thomas Edison. Pero bueno, como Thomas Edison era de Estados Unidos y él era de... Ay, no me acuerdo. Él era de otro país. Entonces creo por eso se le reconoce más a Edison, que era estadounidense. Entonces sí, se les reconoce más a los científicos cuando son de Estados Unidos o de Inglaterra. Bueno, entonces, y también incluso hizo varios experimentos. Incluso dicen que estaba diseñando un auto que pudiera funcionar a base de principios electromagnéticos. Y eso podía incluso destronar al combustible fósil. Es decir, que el auto no funcionara con combustible fósil. Y que ese auto podía ser incluso muy barato. El que se mueva podría ser muy barato. Lo cual obviamente no convendría, bueno, a lo que es la gasolina. Entonces incluso sí, dicen que el gobierno estadounidense le confiscó varios de sus inventos. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces el electromagnetismo, bueno, entra acá porque las ondas electromagnéticas se mueven a una velocidad cercana a la luz o a una velocidad luz. Es decir, la luz del sol es una onda electromagnética y se mueve pues a la velocidad de la luz precisamente. Por eso es que entra acá. Entonces la luz tanto se comporta como onda electromagnética y también ahorita vamos a ver que se comporta como partícula, que se le llama fotón. Bueno, entonces también aquí está la relatividad. La relatividad lo que dice es que los objetos que se mueven a velocidad cercana a la luz, para ellos el tiempo transcurre más lentamente. Realmente, para ellos el tiempo transcurre de diferente manera. Bueno, eso es lo que propuso Einstein. Y ya han visto que se cumple varias cosas que él propuso. Y también Max Planck aportó mucho en esto. Sobre todo en la mecánica cuántica, que es la mecánica de estos objetos precisamente, que se mueven a una velocidad cercana a la luz. O también objetos que son muy muy pequeños. Partículas que son muy muy pequeñas, se comportan de otra manera, no como en otros objetos de la vida diaria, no como los que están acá, de la mecánica, de la hidráulica. Tienden a comportarse de otra manera.
Bueno, los estudiosos de estas áreas, bueno, es Michael Faraday, alemán, André Marie Ampère, francés, Gauss, también alemán, y también bueno, Maxwell también se le reconoce, él era inglés. Y bueno, las leyes del electromagnetismo se les llaman leyes de Maxwell, pero en sí eran las leyes de Faraday, Ampère y Gauss. Luego está Max Planck, hizo aportes, como dije, en mecánica cuántica. Einstein en relatividad. Bohr, bueno, a Niels Bohr se le reconoce introducir el actual modelo atómico. A eso se le reconoce a Niels Bohr. Bueno, y Hamilton, bueno, hizo igual aportaciones en mecánica cuántica. Bueno, copien. Croacia, gracias, gracias. Sí, se sabía que era. Iba a decir Hungría, pero no, sabía que no era. Croacia, gracias. Entonces sí, a los científicos que son de otros países generalmente no se les reconoce. Igual, tan solo en México, yo había leído una noticia que una computadora, se puede decir sí, una supercomputadora, una parte, un componente importante, fue construido en Guadalajara y que bueno, se los encargó Estados Unidos. Estados Unidos les encargó en la Universidad de Guadalajara, me parece, construir una parte importante de una computadora. Y ya eso lo iban a ocupar para ellos, ¿no? Entonces sí, muchas cosas se pueden producir en México y en otros países. Bueno, esa computadora me parece que iba a ser usada. Bueno, ellos no lo sabían, los de Guadalajara, me parece, pero creo que iba a ser usada para cuestiones de espionaje, de vigilancia. Bueno, porque leía que lo encargó el Departamento de Seguridad Nacional. Y ese es el departamento que en sí dicen todos que espía a todos los países del mundo. Bueno, esto mejor lo quito, no me lo vayan a censurar. Bueno, el punto es que en México sí hay talento, sí hay capacidad. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, gracias. ¿Alguien falta? Bueno, entonces vamos a ver rapidito lo que es la notación científica, de manera rápida. Bueno, como subtítulo, notación científica. Bueno, si se corta de repente, ya saben, nos vemos a las 10. Bueno, para los que estuvieron en la clase del sábado, bueno, ya quizás ya se entienda. Bueno, pero lo voy a ver de manera rápida. La notación científica es una forma de abreviar cantidades muy grandes o muy pequeñas. Ahí está, por ejemplo, las partículas son muy pequeñas. Y uno no va a andar diciendo que una partícula mide 0.00001 metros, ¿no? No, andar escribiendo esta cantidad, pues es incómoda. No, andar escribiendo esto en los documentos, pues no. Hasta uno se puede equivocar al escribir dos ceros. Uno puede escribir un cero de más o quitar un cero. De igual manera, cantidades muy grandes. Uno no puede andar escribiendo a cada rato que la masa del Sol es... ¿cuánto era? 1,9 y eran, me parece, 29 ceros. Ahí está. Obviamente esta cantidad no es práctica escribirla a cada rato. Bueno, entonces voy a poner ejemplos de cómo es esto. Digamos que queremos escribir, abreviar la cantidad 788. Espérenme tantito, en lo que terminan de copiar. Entonces, voy a seguir. Digamos que queremos escribir la cantidad, 7.800 millones, ahí está. Esta cantidad, escribirla cada rato en un documento o en el pizarrón, pues no es práctico. Entonces para eso hay que abreviarla.
¿Cómo la abreviamos? Escribimos 7.8 por 10 a la un exponente. Al 10 le vamos a poner un exponente. ¿Qué exponente? Ah, pues simplemente voy a observar cuántos lugares moví el punto decimal. Es decir, el punto decimal, ¿dónde está en este número? Ah, pues está aquí, ¿no? Ahí está el punto decimal.